Buenas tardes. Vamos a continuar con este evento denominado Cosmovisión Mesoamericana, homenaje a la doctora Johanna Broda. Eh, en este momento toca escuchar la conferencia magistral número 8, eh, este, impartida por el doctor Juan Pablo Villanueva Hidalgo, y su ponencia lleva por nombre Cosmovisión y Astronomía Andina desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo. Eh, el doctor Villanueva es arqueólogo y docente de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en antropología, sistemas culturales por la Universidad de Yamagata, Japón. Es autor de libros y artículos, así como conferencista internacional en temas de arqueología del paisaje, arqueoastronomía y calendarios andinos, arquitectura arqueológica, iconografía y semiótica en los Andes centrales, particularmente en estudios de los periodos formativo e Inca. En 2019 ha coeditado junto a Johanna Broda y Masato Sakai el libro colectivo Deidades, Paisajes y Astronomía en la Cosmovisión Andina y Mesoamericana. En 2014 obtuvo el premio Juan Gunter Investigaciones Históricas Arqueológicas de Lima, otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima por la investigación publicada Lima, la antigua comarca de Rímac y Pachacámac, las Huacas, Oráculos, Ixma, una visión a través de sus frisos y pinturas murales del tiempo de los incas. Desde hace más de 20 años realiza investigaciones en diferentes sitios arqueológicos del Perú. Ha realizado estudios en diferentes sitios de los periodos Lima, Ixma Inca y coloniales de Lima metropolitana, como en el complejo Maranga, Huaycán de Cieneguilla y otros sitios del Valle del Lurín, Huaca Santa Catalina, Huaca Culebras, Casona Bodega y Cuadra, sitios formativos, Pacopampa, Chavín de Huántar, El Rollo, Puntur-Huasi, geoglíficos de Nazca y de Yanacoto, Pampa de Omo. Desde 2005 es investigador asociado de la UNMSM en el proyecto arqueológico Pacopampa. Entre 2017 al 2019 ha sido director e investigador del Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín. Entre 2003 al 2013 fue investigador en el proyecto Capat Ñan del Ministerio de Cultura de en los PAI de Huaycán de Cieneguilla y el tramo del camino Inca Pachacamac Xauxa. En los años 2005-2006 fue arqueólogo de campo en el PAI, Bodega y Cuadra del Centro Histórico de Lima. Entre 2000 y 2002 fue arqueólogo de campo en los proyectos de investigación y conservación del Paptal en el complejo Maranga. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia magistral del doctor Juan Pablo Villanueva. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, César. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En principio, quiero agradecer la amable y cordial invitación del comité organizador de este importante congreso en honor a la trayectoria académica de la doctora Johanna Broda, agradecer al Observatorio Cultural Antropológico de la ENA, las personas, la doctora Alicia Juárez, la doctora Mariana Fávila y el maestro Gastón Macín, a quien les agradezco esta importante invitación para mi persona y poderles compartir así algunos estudios de diferentes investigadores que estamos tratando temas vinculados justamente a la cosmovisión y la astronomía andina. Como dice el título de esta conferencia que he preparado con mucho cariño para Johanna Broda, a quien considero una amiga y maestra, quiero vertir en esta charla muchas de esas perspectivas académicas que ella me ha compartido y con las cuales también yo tengo muchas coincidencias.
Es por eso que se titula Cosmovisión y Astronomía Andina desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo. Trata de ser una visión de un proceso social de largo tiempo, también una visión holística acerca de estos importantes temas. Pero quiero iniciar un poquito conversando entonces a ustedes, compartiendo con ustedes cómo yo conocí la obra y la persona de Johanna Broda. La conocí a través de los libros, al inicio y después personalmente. Siempre fue una dinámica y colaborativa amistad. Ella es muy generosa y me brindó muchas de sus publicaciones y otras tantas de Mesoamérica que me sirvieron a mí para tener una visión un poco contrastativa con los Andes y poder también delinear mis propias investigaciones. Arqueastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica, publicado en el año 86, el famoso libro azul, editado por Johanna Broda, Stanislaw Janiszewski y Lucrecia Maume, llegó a mis manos cuando aún era yo un estudiante de la Universidad San Marcos, y para mí fue un gran descubrimiento estos temas que no se conocían en mi casa de estudios, y fue como un manual para, junto a otros autores, para poderme iniciar de manera autodidacta en estos temas. Posteriormente conocí Etno y Arqueoastronomía en las Américas, editado en Chile por Máxime Boca, Johanna Brody, Gonzalo Pereira, donde vi en este trabajo colectivo una reunión de trabajos que ya escapaban del área mesoamericana para incluir los Andes en una visión contrastativa que fue muy inspiradora para mí. Finalmente, y de mano de ella, tuve Cosmovisión Mesoamericana y Ritualidad Agrícola, editada por Johanna Broda y Alejandra Gámez, quien me dio una perspectiva mucho más amplia de la astronomía vinculada a los calendarios agrícolas, a la ritualidad, al manejo del paisaje. Y bueno, solamente por citar uno de los tres libros de los tantos que es editado Johanna, los artículos tan importantes que ha publicado y que nos han inspirado, sobre todo los últimos trabajos de una perspectiva comparativa entre Mesoamérica y los Andes, que enriquece mucho esta visión antropológica de los procesos americanos. Entonces voy a citar quizás durante la charla algunas de esas ideas que inspiraron mi trabajo, inspiran aún mi trabajo, y también, como no, citar este libro que en 2019, como ya César lo mencionó, editamos en Lima, bueno, una reunión del año 2010 con una serie de colegas mexicanos, peruanos, japoneses, americanos, de todas las nacionalidades, polacos, ¿no? Muchos de ustedes los conocen. Editamos este libro llamado Deidades, Paisaje y Astronomía en la Cosmovisión Andina y Mesoamericana, que reúne justamente estos trabajos que se comparten intereses comunes en develar estos importantes temas en nuestras sociedades uh, americanas milenarias. Voy a citar muchos de los trabajos de todos estos colegas que ustedes ven presentes aquí, que muchos de ellos están participando también del coloquio en homenaje a la doctora Broda. Y pues esta charla realmente es un estado de la cuestión, más que dar una conclusión aún, es una construcción de un estudio, de un proceso largo que se va a iniciar en los Andes centrales, y que es el resultado de una serie de trabajos de diferentes investigadores y colectividades que yo voy a presentarles a ustedes de manera resumida. Pues bien, conocemos a través de diferentes informaciones la gran astronomía de diferentes sociedades vinculadas a los, digamos, llamados focos de las civilizaciones del mundo, del hemisferio norte del planeta Tierra. Sin embargo, es en el hemisferio sur donde una importante astronomía está vinculada a un gran proceso social que se llama astronomía andina, vinculado a los cielos del sur, ya que está obviamente al sur de la línea ecuatorial. Una visión algo un poco diferente, particular, que puede ser muy importante en el contraste con las astronomías y cosmovisiones de los pueblos de la parte norte del mundo. En ese sentido, primero quiero un poco circunscribir la territorialidad de los Andes centrales. Los Andes centrales, parte de estas áreas culturales definidas para Sudamérica, constituye básicamente el territorio peruano, del Perú. Está vinculada a una serie de relaciones con diferentes territorios, sociedades y lenguas que componen este importante espacio geográfico e histórico, muy similar como Mesoamérica. Una serie de pueblos están vinculados
a los Andes centrales, sociedades costeñas, yungas, que hablan particulares idiomas, sociedades andinas también con diferentes idiomas como el quechua, el jacaro, el árabe, el aymara, y sociedades amazónicas en las cuales al menos 54 dialectos lingüísticos vinculados a 3 troncos lingüísticos aún perviven en nuestro territorio. Entonces, este importante territorio pluricultural, multicultural, multilingüístico, tiene también un profundo devenir histórico. El Perú es un país arqueológico, en la parte central de Sudamérica se desarrollaron civilizaciones de aproximadamente 15.000 años y han dejado una huella imborrable en la sociedad andina, en la sociedad peruana en la actualidad también. Tenemos todo un componente, al igual que en México, Guatemala, de este proceso social milenario. Entonces, cuando hablamos de astronomía andina, a veces queremos equipararla o pretendemos equipararla con la astronomía inca, porque es lo que más conocemos. Sin embargo, la sociedad inca es el pináculo de un proceso muy largo de 20.000 años de historia. Entonces, unos dos centurias o una centuria y media que duró esta sociedad inca refleja en sí lo que es la astronomía andina a través de evidencias históricas, arqueoastronómicas y etnoastronómicas. Vamos a tratar de develar eh, este gran caparazón de la astronomía inca y ver la astronomía andina en sus orígenes, cómo fue formándose hasta llegar a lo que conocemos con mayores informaciones acerca de la astronomía inca. Evidentemente, a través de fuentes históricas y etnográficas acerca de este tema, conocemos que esta astronomía inca, lo también llamada astronomía andina, no diferenciaba, por ejemplo, estrellas y planetas, tenían dos tipos de constelaciones, algo propio de las sociedades del sur, constelaciones de estrella a estrella, como conocemos en el mundo occidental o en muchas astronomías del hemisferio norte, y además constelaciones negras llamadas en quechua Yanapuy, es decir, el polvo interestelar, como pueden observar aquí en la Vía Láctea, formaba una serie de imágenes que representaban partes del mundo de esta cosmovisión andina. El mundo andino también tenía una visión plana del mundo, geocéntrica, y el mundo andino estaba dividido en 3 mundos interrelacionados que veremos más adelante. Además, desarrollaron complejas calendarios regionales y agrícolas en diferentes áreas geográficas de los Andes. Entonces, la astronomía andina e inca aún todavía quizás no se puede separar por lo limitada la información. Sin embargo, podemos decir, como citando al padre Bernabé Cobo, que todos los animales y aves de la tierra había en el cielo un cielo. Es decir, él nos menciona en un capítulo vinculado a la astronomía inca que los andinos reflejaban el espacio y los seres de la naturaleza, de la tierra, en el cielo, como si fuera un espejo. Entonces, la familia real inca, por ejemplo, también estaba reflejada en el firmamento, en el Hanampacha, como el sol o Intipunchao, que llamaban a la luna, y Chascacuyur, como el Auqui, el hijo, el príncipe inca. Pero no solamente la familia real inca, y en general la familia que es parte integrante del AIU, que es digamos, la unidad propia de la organización social y política de los Andes, de los incas, quizás en sociedades más tempranas, estaba reflejado en el cielo. Es más, hay mucha información acerca de la tradición oral de que las familias de los curacas y de las personas provinieron de estrellas, de diferentes estrellas del firmamento. Un documento muy importante es este mapa cosmológico de Santa Cruz Pachacuti Yanqui, que nos dice que estaba en una placa de oro en el Coricancha. Durante muchos años se debatió si este gráfico podía representar un sincretismo entre la visión del cronista que fue dibujado en 1650 con conceptos de la iconografía medieval cristiana, como estos remates en las iglesias de España, en parte de la imaginería que llegaba al Cusco con los curas,
Sin embargo, recientes hallazgos como este mural de Huaca de la Luna, en territorio mochica, una datación de 400 años después de Cristo y 1000 años antes que el dibujo de Santa Cruz Pachacuti muestra una similitud en los diseños, ¿no? Como por ejemplo la presencia de astros, eh, seres animados, animales, plantas, elementos de la naturaleza, elementos ovoidales, que posiblemente eh, señalen, son evidencias indirectas de que estos gráficos representan parte de la cosmovisión andina, evidentemente ya plasmada en la estructura occidental alfabética. Veremos de estos más detalles más adelante. Lo importante es que este mapa topográfico de Santa Cruz Pachacuti permite observar una serie de constelaciones como las Pléyades, la Cruz del Sur, Orión, las constelaciones oscuras como probablemente Atoj o Choquechinchay, el Felino, en un concepto en el cual se divide verticalmente los tres mundos. Hanan Pacha, el mundo de arriba, de las Wilcas, de los astros, Caipacha, el mundo terrenal, de las huacas, y Ucupacha, el mundo de abajo de los ancestros, del agua, de los manantiales, de los maquis, de las raíces. Y además también divide igualmente a Yauca derecha y Choc izquierda lo masculino de lo femenino. Entonces en sí, sí constituye, digamos, las pocas evidencias acerca de la cosmovisión andina, la cosmovisión inca de un momento, de carácter general, que iremos buscando, ¿no?, sus antecedentes a través de las evidencias arqueológicas. Por otro lado, las investigaciones históricas, astronómicas como la de Hurton y Misminay, una comunidad cerca de Moray en Cusco, han complementado mucho las crónicas, como que lo mencionaban acerca de, por ejemplo, las Yanapuri, las constelaciones negras. En un reciente trabajo he podido recopilar una gran información etnográfica y etnohistórica acerca de todas estas constelaciones. Al menos 12 constelaciones pueden observarse en este mayo celestial, este río que es la Vía Láctea y que están vinculadas a la llama, a las alpacas, al pastor y su pareja, al bombero, al Sogo, Ato, al Yamañahui, los ojos de la llama, Yacana, la llama negra, Uñayamacha, el bebé de la llama, Jampatu, el sapo, Yutu, la perdiz, y Machacuay, la serpiente. Sin embargo, esto que es muy común con algunas variantes en las sociedades andinas, tanto de habla quechua como de habla aymara, muy probablemente era muy diferente en las sociedades costeñas. Las sociedades costeñas también, el sol Shan y la luna Xi en el idioma Muchik, también eran importantes astros vinculados a las deidades, pero existían otras constelaciones como Pata, Orión, que representaba este importante sacrificio humano de dos guardianes que sujetaban a un personaje que quiso hurtar la luna, el cual va a ser sacrificado a 4 gallinazos que representan las estrellas en la parte baja del cinturón de Orión. Esto está representado profusamente en la cerámica, en la iconografía mochica, y además se han encontrado los restos de estos sacrificios en templos como Huaca de la Luna, como veremos más adelante. Entonces, realmente es poco lo que sabemos sobre las sociedades costeñas por la falta de información, pero podemos decir de que no solo existía una astronomía andina, astronomía inca, existían muchas astronomías, así como existían diversos pueblos, diversas sociedades, diversas lenguas en el territorio de los Andes centrales. Por otro lado, también es importante el desarrollo de los calendarios y la astronomía en los Andes,
lo conocemos bien a través de las fuentes históricas, como la de Román Poma Ayala, Cristóbal de Molina, Bernabé Cobo, pero también recientemente investigaciones en el análisis de materiales arqueológicos como los tipos calendáricos de Chachapoyas, los mantos de Chuquibamba y muchos otros elementos arqueológicos están revelando que la complejidad de estas cuentas y estas notaciones calendáricas, en particulares soportes materiales propios de las sociedades andinas, como fueron los quipus, los tocapus y otros elementos que son recién en estas últimas décadas estudiadas con mayor profusión. Pues Román Poma Ayala es quien mejor ha descrito este calendario, además nos presenta una serie de láminas, de dibujos, en los cuales están presentes una rica información iconográfica y descriptiva acerca del calendario ceremonial y agrícola inca. Este calendario nos ha servido como, digamos, un molde y lo hemos tratado de utilizar en diferentes estudios de diferentes sociedades, en diferentes tiempos, y esto ha generado también una generalización y estamos ahora discutiendo realmente si este calendario inca puede ser aplicado en qué región, en qué área, en qué tiempo, porque parece ser que muchas sociedades tuvieron particulares calendarios en la costa, en la Sierra Norte, en la Sierra Central, pero son estudios que están todavía realizándose. Y ahora veremos la evidencia arqueológica a través de este largo proceso de 15.000 años desde la llegada de los primeros hombres a los Andes y la constitución de las primeras sociedades y la complejidad social que va a empezar en el tercer milenio antes del presente hacia la época inca. Pues bien, primero debemos ir al periodo formativo inicial, lo que podría ser para ustedes el periodo de clásico. Este periodo, que data de 3000 a 1800 a.C., está vinculado al surgimiento de la arquitectura monumental precerámica y los orígenes de la civilización andina a través de las sociedades corporativas. Existen una serie de tradiciones, por en este plano, de arquitectura monumental en las sierras central, en la Sierra Norte Central, en los Andes centrales, en la Sierra Norte, y quiero mencionar dos ejemplos importantes. Uno es la ciudad sagrada de Caral, que es muy conocido por ustedes. Una serie de sitios arqueológicos en el Valle de Supe tienen esta antigüedad y una complejidad arquitectónica como Caral, una serie de edificaciones que se articulan en lo que parece ser los primeros indicios de una plaza central, todavía no bien definida. Pues un reciente estudio del equipo liderado por Ruth Chari, y arqueólogos y astrónomos importantes como César González, Juan Belmonte, han demostrado en el análisis de más de una veintena de sitios que existen una serie de alineaciones que parecen estar vinculadas, como ustedes pueden ver acá en estos histogramas, a la orientación hacia el solsticio de diciembre, el solsticio de junio, las paradas de la luna en su extremo norte, y también orientaciones topográficas hacia la línea del río Supe. Sin embargo, vamos a ir a un sitio contemporáneo que muestra mayor claridad de las evidencias en cuanto a estas ya prácticas astronómicas en estos primeros templos corporativos de los Andes. Buenavista es un lugar muy cercano a Lima, al norte de Lima, tiene una antigüedad de 2000 años hacia 1500 a.C., y los trabajos realizados durante más de una década por Robert Benfeld y su equipo han demostrado claramente que dos edificaciones importantes precerámicas están orientadas a la luna, como es el Templo de la Luna en la parte norte, y en la parte sur el Templo del Zorro y el Templo del Sol, vinculados a la observación de los solsticios y la salida ilíaca de la constelación del Zorro, de Atojo. El Templo del Sol es un importante edificio con una cámara de ofrendas, y en cuya parte final se encuentra una gran escultura en barro de más de 2 metros de largo por 1 metro de alto, que tiene esta imagen que ha sido interpretada como un sol humanizado en actitud desconsolada, dice Benfeld, acompañado de dos animales, al parecer dos zorros, con ojos lunares. Esta escultura en barro muy temprana, de 2000 años antes de Cristo,
fechado hasta con 4 fechados radiocarbónicos, está orientado a un vano que observa hacia una plataforma ubicada en el oeste vinculada a la puesta del sol en el solsticio de junio. El templo adyacente, llamado Templo del Zorro, tiene una orientación eh, vinculada a la salida del sol en el solsticio de diciembre y también a la salida de la ilíaca de la constelación del Zorro, que además está dibujado al costado del vano en un grafiti, como pueden observar en esta imagen. Además, presenta una serie de ornamentación en sus paredes, de signos escalonados, que ya verán ustedes más adelante, son propios de los sitios vinculados a la astronomía. Estos signos escalonados están vinculados muy probablemente a una representación geométrica abstracta del ciclo de los astros a través de la Tierra, a través del horizonte. Ya lo veremos más adelante. Detalle de esta reconstrucción hecha en el año 2200 de la salida de Athos, que es más o menos una constelación negra vinculada a la cola de escorpión, por eso esta representación también. Si avanzamos en el tiempo, llegamos al periodo formativo medio y tardío del horizonte temprano de los Andes centrales. Estamos hablando del año 1200 a 250 a.C. Estamos hablando del surgimiento del poder y las esferas de interacción regional entre los diferentes templos de los Andes centrales, vinculado a lo que hoy llamamos el fenómeno Chavín. Hace 100 años atrás, Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, habló de Chavín como una cultura matriz, autóctona de origen amazónico, y a través de una serie de información etnográfica y histórica planteó que las Pléyades, esta importante constelación en las Américas, particularmente en los Andes también, son las deidades estelares felínicas que están presentes en el arte de Chavín y que van hacia ser Viracocha en la sociedad inca. Una propuesta de largo proceso cultural, nos planteó Tello, y en base a esto, muchos investigadores fueron a Chavín a realizar medidas y buscar estas evidencias acerca de la astronomía en Chavín. Chavín se plantea como un sitio, un gran templo muy influyente en los Andes, sede de un oráculo que pronosticaba el tiempo y a la vez tenía una gran reputación, por lo cual mucha gente peregrinaba a diferentes templos de los Andes hacia Chavín. Y esto se ve reflejado en las ofrendas de la galería vinculada a la plaza circular, que tiene evidentemente estilos de diferentes partes del Perú, del norte hasta el sur. Pues bien, se plantearon en su gran mayoría que Chavín podía vincularse al solsticio de diciembre o al solsticio de junio, hacia la cuestión de las Pléyades. Una investigadora planteó que probablemente estaba vinculado a una salida del sol en noviembre en su eje central. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Chavín, de medir los ejes de Chavín y poder determinar de que exactamente su eje está asociado a la salida del sol, perdón, sí, a la salida del sol el día 8 de noviembre de la actualidad, que corresponde al 9 de noviembre del año 800 a.C. Y en la cúspide de Chavín se encuentran estos edificios ceremoniales muy destruidos, está vinculado a un promontorio rocoso donde se construyó una plataforma y donde se ha encontrado algunos restos de actividad del periodo formativo y épocas posteriores. Lo importante es que en este eje, aquí vemos por ejemplo la salida del sol el 21 de diciembre del 2018, época en la cual hay mucha lluvia y es muy difícil observar estos fenómenos astronómicos por la nubosidad que ustedes ven, y la salida del sol el 9 de noviembre en la plataforma de Piruro. Es decir, corroboramos que la fecha del eje es 9 de noviembre y no el solsticio de diciembre como equivocadamente se venía repitiendo. Aquí está la salida del sol en el solsticio de junio, pudimos reconstruir, ¿no?, las salidas del sol asociadas a las plataformas frente a Chavín y poder determinar que en esa fecha además se construyó en el eje mismo de la escalera hacia la plaza cuadrangular hundida un diseño circular que creemos que es la representación del sol. Este signo circular también está presente en elementos que están en el eje como el anzón monolítico y una serie de esculturas que ustedes pueden ver, y también en la misma cerámica depositada en la galería de las ofrendas.
Es decir, que creemos que estas representaciones astrales del Sol, la Luna, están ya presentes también en el arte, en la arquitectura, en la litoscultura y en los bienes muebles que fueron ofrendados a Chavin. Creemos que ya existe un culto solar en Chavin, pero no vinculado a los solsticios y los equinoccios, sino a particulares fechas que están marcando calendarios regionales que aún estamos en un proceso de construir. Y en ese sentido, estamos realizando también junto a Masato Sakai, una serie de astrónomos japoneses, investigaciones en Pacopampa, un templo al norte de Chavín, en la región de Cajamarca, que competía, era un rival de Chavín, en una serie más de templos como Punturhuasi, donde importantes líderes como ofrendas de oro y de diferentes materiales traídos desde lejanas zonas de los Andes, hemos hallado sus entierros, pues este templo está edificado, sus ejes, para la observación de la salida de las Pléyades, algo que Theo nos había planteado. Las Pléyades, como ustedes saben, son muy importantes y ya los trabajos de etnoclimatología y los mismos cronistas y también estudios recientes como los de Orloff y sus colegas han demostrado claramente que las sociedades andinas observan hasta el día de hoy y observaban en el pasado las Pléyades como un indicador del clima, como un bioindicador astral según su brillo y tintileo durante el amanecer para determinar las épocas precisas de la siembra del maíz. Entonces, es muy importante que estos elementos ya estén presentes, por ejemplo, en el periodo formativo, porque es justamente en este periodo del formativo medio tardío donde empieza la producción de chicha y la producción mayor de maíz. Si bien el maíz es muy temprano en los Andes, tenemos maíz de aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo o más, es en el primer milenio antes de Cristo donde empieza a producirse un mayor consumo de maíz y empieza a producirse probablemente la chicha, y el uso ritual de la chicha puede llevar a estos tempranos tiempos. Garagay es un templo en la época de Chavín, en la parte de la costa muy cercana a Lima, donde yo vivo en la actualidad, y podemos ver también estas mismas representaciones de seres sobre un halo circular, representaciones de los signos escalonados propias de esta astronomía mítica andina que podemos ver en otros elementos de la misma, en otros templos. Falta en este lugar hacer un estudio arqueoastronómico acerca de las orientaciones de este templo, sin embargo, creemos que tiene un gran potencial por esta información iconográfica. El periodo formativo final, llegamos al ocaso del periodo formativo, estos grandes templos van a colapsar, van a ser abandonados, y van a surgir nuevos templos fortificados, empiezan los conflictos en los Andes centrales. Y un ejemplo, digamos, maravilloso de este tiempo es Chanquillo, construido aproximadamente unos 400 a.C., 300 a.C., y el Valle de Casma, la región costera Chavín. Y aquí las investigaciones de Iván Gessi, Cliff Ruggles y una serie de estudiosos han determinado la existencia de un importante complejo que son las llamadas 13 torres vinculadas a dos puntos de observación, las 13 torres de Chanquillo, que han sido interpretadas como de los primeros calendarios sofisticados solares en las Américas. Evidentemente ya ustedes vieron que hay una tradición muy clara, ¿no?, de representación, de orientación hacia el fenómeno solar, y en este caso se construyen 13 torres que tienen escaleras para acceder a ellas y que están bien vinculadas a la observación como marcadores de horizonte desde puntos determinados de la salida del sol y la puesta también durante los solsticios y equinoccios. Como por ejemplo esta foto que ellos nos comparten de la salida del sol en el solsticio de junio, en un extremo de las 13 torres, en el extremo norte, en la parte más baja. Bueno, una serie de investigadores como Malville y otros están planteando otros alineamientos y nuevas interpretaciones acerca, por ejemplo, también de la numerología de estos 13 torres que volveremos quizás más adelante para comentar. Pues bien, después de terminar este periodo del formativo, entramos a lo que llamamos el periodo de los desarrollos regionales o intermedio temprano, es decir, el surgimiento de los primeros estados pristinos en los Andes centrales, aproximadamente entre los primeros años de nuestra era y los 600 después de Cristo.
Quizás los más conocidos para todos sean la sociedad más estudiada de esta época, los moche. Los moches son como unos complejos, eh, complejas jefaturas, quizás primeros estados, que se van a dividir en los valles de la costa norte del Perú, en los moches del norte, en los moches del sur, según Castillo y Donan y otros investigadores. Y en su iconografía podemos ver claramente estos elementos astrales como el animal lunar, que va a venir desde la época más antigua del Cupismito, informativo, esta presencia de la mujer que está en una balsa navegando sobre el mar, sobre una media luna, y son elementos iconográficos que van a pervivir a épocas posteriores, como vemos las imágenes superiores de la sociedad Chinú y Lambayeque que veremos más adelante. Lo importante es que en importantes sitios de esta cultura moche, como Huaca de la Luna, Huaca Cao Viejo, se han encontrado estos importantes templos adornados con importantes frisos algunos elementos para que puedan tener idea de la cantidad, por ejemplo, de 50 millones de dólares para elaborar este templo, y elementos que por el tiempo no voy a detallar, pero podemos encontrar en la esquina de la gran plaza ceremonial una pequeña estructura profusamente decorada, como ustedes pueden ver aquí, con frisos polícromos, para que tengan una idea más o menos de unos casi 4 metros de altura, en la cual podemos encontrar toda esta representación de esta eh, iconografía muy recargada de una serie de importantes elementos simbólicos, humanos, animales, astros, sogas, que han sido interpretados como una representación de un calendario moche que está en proceso de ser revelado, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, si hacemos una selección de elementos, todos estos símbolos que parecen ser relación de elementos radiantes, astrales, una media luna, y están vinculados a una serie de elementos humanos que están articulados por, a veces son sogas, redes, báculos, y que algunos investigadores están proponiendo que se tratan de constelaciones, diferentes constelaciones de la presencia del equinoccio. Sin embargo, todavía no, personalmente creo que todavía no se ha llegado a una hipótesis fuerte en cuanto a la representación, ya que todavía se carece de estudios arqueoastronómicos vinculados a esta estructura que esperemos en el futuro puedan darse. Los vecinos de los Moche son los Nazca, y creo yo que ustedes, como en muchas partes del mundo, han escuchado que la línea de Nazca fueron este gran calendario sobre la Tierra, en las palabras de María Rey, que fue la pionera en su estudio y sobre todo su conservación. Sin embargo, Anthony Abel y muchos de los investigadores han hecho los estudios respectivos y han visto que sí, algunas líneas pueden estar vinculadas a la representación de solsticios, de algunas puestas o salidas estelares, pero son un mínimo porcentaje. La gran mayoría responde a, a otras motivaciones, a otras funciones y significados. Y recientemente un equipo liderado por Masato Sakai de la Universidad de Yamagata está haciendo un largo trabajo importante de investigación para determinar un poco más acerca del funcionamiento y significado de estas líneas, de que en sí algunas estarán vinculadas a la astronomía, pero no todas en su conjunto. No son parte de un zodiaco andino, que se planteó muchos años atrás. Para la misma época y en el extremo sur de los Andes, junto a Jan Golós y Luis González de la Universidad Marzón y Yamagata, estamos realizando un reciente trabajo de investigación vinculado a los petroglifos en el sitio de Toro Muerto, de la misma época que los Mochi y los Nazca, de la cultura Siguas. Toro Muerto es un sitio con más de 2.500 petroglifos. Es uno de los tantos, casi 4.000 sitios de petroglifos que hay en el Perú y que aún no se estudian desde una perspectiva astronómica. Los trabajos que hemos realizado aquí de manera preliminar aún nos han dado importantes resultados. En el sector X, una parte del extremo superior norte de este sitio, hemos hallado rocas que están orientadas a fenómenos como el equinoccio, el solsticio, y además vinculadas en estas orientaciones a particulares representaciones astronómicas, como por ejemplo la roca central que ustedes ven, vinculada al equinoccio. Dividía el panel central en dos partes, unas imágenes radiantes al norte, al sur, además
asociadas a la cuenta de 3 y 6 círculos con puntos que para nosotros representan los 6 meses que transcurren entre un solsticio y otro solsticio, y divididos en dos grupos de diferente tamaño marcarían el paso de los equinoccios. Además, en su extremo superior, un personaje humano porta, al parecer, un mucu con 6 y 2 y 6 notaciones de puntos que iniciarían el ciclo de 12 meses lunisolares que está vinculado al ciclo solar. Pero además de ello, podemos ver claramente que estas rocas pudieron funcionar como marcadores de horizonte desde un punto central frente a ellas, marcando la salida del Sol en el solsticio de junio, la salida del Sol en el equinoccio y la salida del Sol en el solsticio de diciembre, vinculados a particulares elementos que solo se encuentran en estas grandes rocas, que son estos seres antropomorfos con brazos hacia el cielo y asociados a estos seres radiantes que creemos representan el Sol. Pero Toro Muerto tiene muchas otras piedras y mucha información acerca de la luna, las estrellas, que esperemos en el futuro podamos develar y compartir con ustedes. Ahora vamos a cerrar esta época del proceso social andino y vamos hacia el horizonte medio, los 600 a 1100 después de Cristo. Es el tiempo del surgimiento y la expansión de estos grandes estados llamados Huari y Tiahuanaco, con sus capitales en Ayacucho y al pie del lago Titicaca respectivamente. Se llama el horizonte medio para nosotros. Y por ejemplo tenemos en este caso estos templos en D, típicos son las edificaciones rituales de los Huari, con estos pilares de piedra en el centro, que se ha postulado que podrían ser gnomos o relojes solares, pero que todavía ningún estudio lo ha podido corroborar. Y por otro lado tenemos aquí el templo del subterráneo de Tiahuanaco, con estos también digamos, huancas de piedra parada, talladas, que se encontraron en su centro. Comparten ciertos elementos, porque son estados vecinos, una iconografía también muy similar, pero con diferencias claramente. Lo importante de estos estudios es que, por ejemplo, en Cerro Baúl, Milan y Nash han estudiado cómo muchas de estas plataformas que se encuentran sobre este importante sitio Cerro Baúl, que es un punto de control político administrativo del Valle de Moquegua, es la frontera. Este Valle de Moquegua es la frontera entre el territorio de Huari y el territorio de Tiahuanaco. Al pie de los valles de Pómumo y Chenchen están las aldeas y los templos Tiahuanaco, que son los colonos que viven hasta estas costas del Valle de Moquegua. Aquí en Cerro Baúl, por ejemplo, las plataformas están vinculadas a los apus nevados. Están orientados hacia su misión hacia estos importantes apus nevados, y que son parte de un control político, social, administrativo, de apropiarse, ¿no?, de los apus locales por parte del Estado Huari. Todavía no se han hecho estudios si que estas elecciones también corresponden o no a relaciones con la astronomía. Sin embargo, creemos que tanto aquí como en sitios como Azángaro, Huari, es muy probable que también parte de esta tradición que estamos viendo del culto a los astros puede estar presente en las sociedades de Huari. En el caso de Tiahuanaco, he conocido este estudio acerca de este gran complejo que incluye el Carasasay, el templo subterráneo, el Acapana, que estaría vinculado a la observación de horizonte de los equinoccios y los solsticios. Algo heredado de Nipocará, y que en la puerta del sol estaría representada por la cantidad numérica de sus elementos, un calendario lunisolar de 12 meses compuesto cada mes por 30 días. Llegamos ahora a los estados regionales del periodo intermedio tardío. Una vez caídos los estados expansionistas, resurgen nuevamente las regionalidades, las sociedades locales, y podemos ver, por ejemplo, en la costa norte, la sociedad de Lambayeque y Chimú, cómo en su arte, en las paredes, están representándose la luna, el sol, sus configuraciones calendáricas. En Chan Chan, la gran urbe de barro de América, los estudios de Masato Sakai han demostrado cómo se pudo organizar y cómo pudo crecer dinásticamente estos grandes palacios y mausoleos de los reyes Chimor a través de ejes establecidos entre los cerros Prieto, Cerro Blanco, las estrellas y
los mismos edificios. Llegamos así al Tahuantinsuyo, la expansión inca en los Andes. Y en este sentido quiero tomar la búsqueda del sol cenital y equinoccial, una cita de Garcilaso, que menciona que los incas alcanzaron los equinoccios y solenizaron mucho. Tenían columnas de piedra riquísimamente labradas puestas en los patios o plazas que había ante los templos del sol por la sombra que la columna hacía sobre la raya, veían que el equinoccio se había acercado. Los reyes incas y los amautas, así como iban ganando las provincias, así iban experimentando que cuanto más se acercaban a la línea equinoccial, tanto menos sombra hacía la columna que estaba más cerca de la ciudad de Quito, y sobre todas las otras estimaron las que pusieron en la misma ciudad y en su paraje hasta la costa de la mar, donde por estar el sol a plomo, como dicen los albañiles, no había señal de sombra alguna a mediodía. Por esta razón las tuvieron en mayor veneración, porque decían que aquellas eran asiento más agradable para el sol, porque en ellas se asentaba estrechamente y en las otras de lado. Pues esto recuerda también, se ha polemizado mucho acerca si esta, esta frase de Garcilaso responde a una visión occidental o propiamente andina. Yo en ese sentido recuerdo mucho los trabajos de Johanna Broda en cuanto al estudio del CENIT, la percepción de la latitud en las sociedades mesoamericanas y cómo podríamos estos modelos que Broda ha planteado para Mesoamérica explorarlos en las sociedades andinas. Y eso será pues también una pequeña inspiración para nuestro trabajo futuro. La búsqueda de luna subtropical, por ejemplo, es una propuesta hecha por Moyano hacia el Collasuyo recientemente. Pues bien, esta ruta que nos habla Garcilaso, una ruta de conquista inca, pero también de una preocupación por los amautas, por la astronomía de los pueblos que conquistaban, se ve reflejada en la tradición mítica, en la ruta de Viracocha, que va desde Tiahuanaco, desde Titicaca, por Cusco, llegando hacia Quito, y se va hacia el mar por Pachacamac o por Puerto Viejo, Manta, al oeste de Quito, según la tradición del cronista que la contaba. Además, es la ruta de regreso del cuerpo de Huayna una vez que fallece en Tubibamba, hacia el Cusco. Pues del Cusco podemos partir en esta ruta hacia la búsqueda del sol cenital y equinoccial, los templos del sol y de la luna en Cusco, como ustedes saben. El templo del sol guardaba estos ídolos, Inti Punchao y Quillamama, ídolos de oro y plata, del tamaño de un niño de 12 años, que fueron pues fundidos una vez que fueron capturados. Inti Punchao viajó hacia la corte de Felipe II, el mapa de Coricancha, las ucancas que existían en el Cusco, estas torres, estos pilares que marcaban las puestas del sol en los solsticios y equinoccios. Existen aún restos de estos en la ciudad de Urubamba, vinculados al Palacio de Quispehuanga. Es la reconstrucción que Aveni y Leva han realizado de lo importante que era la puesta del sol en el día del Antisemit en el Cerro Picho, en Cusco. Cómo este paisaje del Cusco estaba vinculado a Coricancha como el centro y una serie de líneas que irradiaban, que se llaman las seques, y que ordenaban una serie de huacas en una serie de procesiones rituales vinculados a los ciclos estelares del Sol, la Luna, estrellas como las Pléyades y otras. Bueno, si ustedes pueden ver Machu Picchu, quizás sea de los ejemplos más importantes de la astronomía inca, ¿no? Por ejemplo, la salida del sol vista con este efecto de luz y sombra desde el torreón de Machu Picchu, que se consideró el templo del sol de Machu Picchu, o los recientes trabajos en Incaracay, un sector en la parte baja de Machu Picchu, que han develado, por ejemplo, extraordinarias estructuras de observación, como estos tubos visuales hechos en piedra para observar la salida del sol en el solsticio de junio y la salida de las Pléyades, trabajo de Astete, Chulkowski incluso. Y en este viaje, espero que ya estoy cerca del tiempo, voy a hacer un poco rápido y largo, vamos a salir del Cusco hacia el Chinchaysuyo, al noroeste. Vamos a Vilcahuamán, la tierra donde nació Tupac Inca Yupanqui, tenemos los templos del Sol y la Luna, que están hoy o bajo la iglesia de San Juan Bautista, el Ushno, importante de Vilcahuamán, uno de los más hermosos y grandes del Chinchaysuyo, está vinculado a la observación de la salida del sol y de los equinoccios, vinculado a este felino grabado en la minería de Vilcashuamán. Más al norte entregamos al lago Chinchaycocha, en la Sierra Central, y vemos este Ushno también orientado a la puesta del sol en el día del cenit y
el día equinoccial. Más al norte, en la región de Huánuco, en Huánuco Pampa, los importantes trabajos de Morris, Pino Matos y una serie de investigadores han demostrado cómo los ejes del Ushnu, vinculados a la arquitectura circundante, están relacionados con múltiples observaciones astronómicas que, bueno, yo invito a leer los trabajos de Pino Matos muy importantes acerca de esto. Lo más importante personalmente es el eje equinoccial, en el cual se atraviesan una serie de portadas todas con los felinos, de la misma manera que se podemos ver en Vilcas, Huamanga. Pues más al norte llegamos a Huamachuco, Cajamarca, ciudades que han sido arrasadas, en las cuales algunos restos de Ushnu y estructuras incas pueden observarse, pero que no permite un mayor estudio porque ha sido, digamos, borrada la evidencia inca para las sociedades o las ciudades coloniales y actuales. Aipate, ya camino hacia Tumibamba, es un importante establecimiento que también merecería un importante estudio arqueoastronómico, hasta el momento no se ha realizado. Llegamos a Cuenca, Tomebamba, la capital de Huayna donde podemos ver, por ejemplo, dos sectores importantes, el templo de Viracocha y Pumapungu. Pumapungu, la puerta del Puma, justamente en esta relación equinoccial que presenta las estructuras que aún se preservan en este importante sitio inca. Un poco más al norte, en el territorio Cañar, encontramos Ingapirca, un importante templo del sol, cuyas investigaciones realizadas por Zulkowski, Jesús Galindo y Enrique Aguilar han demostrado, por ejemplo, lo importante asociación de los ejes a la observación de la salida, puesta del sol en los solsticios de junio, la salida del sol en el solsticio de junio y la puesta en diciembre, dos sectores importantes. Y lo más importante es el gran debate acerca de los recintos occidental y oriental y acerca de los posibles efectos de luminosidad en estos elementos arquitectónicos. Las reconstrucciones que nos presenta Aguilar y Galindo nos mencionan que son en un promedio de 35 a 38 días en los cuales se iluminaban estos importantes recintos y espacios. Esto nos parece muy importante porque tenemos tradición vinculada a que 35 días equivale a una luna más 5 días, que son Pishka Punchau, es una categoría muy importante en la ritualidad andina y que también hemos visto en otros elementos que hemos estudiado en la costa central, donde el número 35 está presente grabado en las paredes vinculadas a la observación de la salida del sol en los solsticios. Entonces, al parecer, este número, esta cantidad de días, 35, puede ser un elemento importante en la ritualidad andina. Más al norte y cercándonos al Ecuador, llegamos a Cayo, el Palacio Inca orientado en Cotopaxi, un sitio poco estudiado que fue reportado por Humboldt y que todavía se preserva en la actualidad. Estamos realizando preliminares estudios para determinar la importancia de Cayo. Sin embargo, Humboldt nos menciona de que existieron, por ejemplo, agujeros muy pequeños asociados a los nichos, ¿no? Y lo dice, los nativos creen, por el contrario, que tenían hechos para observar que algún enemigo quería intentar un ataque a las tropas del Inca. Estos agujeros descritos por Humboldt son creo yo que son los mismos agujeros que se han encontrado en Caracay, en Machu Picchu. Es decir, agujeros para observar a través de estas paredes elementos importantes del paisaje como el Cotopaxi y importantes fechas como los equinoccios y fechas rituales vinculadas a él. Llegamos a la ciudad de Quito, donde una serie de crónicas, sobre todo muy tardías, como el padre Juan de Velasco, nos hablan del templo del sol, del templo de la luna, que existían en el Panecillo y la colina de San Juan, en una visión muy romántica, de esta ya muy tardía, de un Quito Inca que fue descrito por los periodistas, pero del cual casi nada se ha hallado. Una serie de investigadores ecuatorianos están tratando de develar este Quito Inca, que aún es un poco elusivo. Recientes investigaciones y excavaciones arqueológicas en la iglesia de San Francisco de Quito han encontrado algunos pocos indicios de cimientos de muros que probablemente puedan corresponder a este Quito Inca. Sin embargo, aún es poco lo que podemos decir sobre su, digamos, relevancia, como Garcilaso nos lo mencionó, para la observación del sol cenital y equinoccial. Sin embargo, al norte de Quito, a pocos kilómetros, realmente en la latitud cero, encontramos dos importantes sitios arqueológicos que creemos que es parte del mismo conjunto. Cerro Catequía, también quedó el mismo cerro del mismo nombre, y Pucará del Rumicucho. Cerro Catequía significa así, siguiendo a la luna, es un importante sitio estudiado
por Cristóbal Cobo, John Stell y una serie de investigadores que han propuesto que esta plataforma circular está orientada a la observación del equinoccio y los solsticios. Y por otro lado, Pucará el Rincucho es un sitio que tiene una larga ocupación, pero que en su parte superior tiene una gran plataforma alargada con dos escaleras que particularmente considero que es un Mushnu Inca local, porque se han encontrado evidencias de incas, como por ejemplo, que se encuentran en muchos sitios como Cusco, Machu Picchu, Pachacama, como son estas pichcas, estos dados ceremoniales hechos en hueso de camello que sirven para los rituales de adivinación y de oráculo. Además, esto se orienta hacia un importante Apu Nevado, el Cerro Salinas, que lo mostraremos en una próxima oportunidad. Pues esta búsqueda del sol central y equinoccial no nos ha proporcionado las columnas que nos mencionó Garcilaso de la Vega, pero Garcilaso nos dice algo, nos dice, las columnas que estaban más cerca de la ciudad de Quito y sobre todo las otras que estimaron, las que pusieron en la misma ciudad y en su paraje hasta la costa de la mar, donde por estar el sol a plomo. Entonces vayamos hacia la costa de la mar para ver si encontramos estas columnas que fueron descritas por Garcilaso. Hemos hecho el camino de la sierra, está Pañán de la Sierra, ahora vamos a girar al camino paralelo, el camino de los llanos que llamaron los españoles. Entonces iremos hacia Incahuasi, Nuevo Cusco, yendo desde Vilcashuamán, podemos llegar a Incahuasi, también llegar hacia Tambo, Colorado. Incahuasi es un sitio importante inca donde John Hislop hizo una serie de investigaciones para determinar que el sitio fue planificado en ejes astronómicos como la salida del sol en el solsticio de junio, la salida de las Pléyades, la salida y puesta en el sol en el cenit y el anticenit, y además recientes investigaciones en el istmo han confirmado estas orientaciones. Lo más importante aquí es que una serie de grandes columnas se encuentran en diversas edificaciones muy importantes, y estas columnas al parecer no son el sostén de sistema de techado, son columnas monumentales que al parecer podrían ser utilizadas para observaciones de carácter nómico. Pero veamos qué más evidencias tenemos en la costa. Vamos hacia Pachacamac. Para los incas, el sol nacía en Titicaca y moría en Pachacamac. Eran los extremos del mundo inca, para los checas de Guarachirí. En Pachacamac existe un templo del sol, obviamente con unas dimensiones exorbitantes a comparación del Coricancha, pero con la misma planificación. Este templo del sol está vinculado al templo de la luna de Pachacamac y a una gran plataforma, a una gran plaza, a una plataforma en Ushnu y una gran plaza, la Plaza de los Peregrinos, donde una serie de columnas cuadrangulares se encuentran en la parte central y que no han sido todavía, caracterizadas en su función y significado, pero además existen columnas en el templo pintado de carácter circular, que tampoco fueron estudiadas, fueron reportadas en los años 30. Creemos que probablemente estas columnas también pudieron servir o son parte de estas columnas descritas por Garcilaso para la observación de fenómenos solares, sombras en los equinoccios, solsticios, pasos por el cenit. 30 kilómetros al este de Pachacamac encontramos un lugar importante llamado Volcán de Cieneguía, donde una serie de evidencias de arte mural en frisos de barro muestran una relación con la astronomía, como la salida, la puesta del sol en el solsticio de diciembre, la salida del sol en el solsticio de junio, la presencia de frisos vinculados a la salida de las estrellas cercanas al polo sur, particularmente el Atoll, el zorro celestial, porque Pachacamac es la luna, está vinculada a la luna y a la soga, una tradición oral de Garcilaso y de muchos otros cronistas y antropólogos vinculando la luna y el zorro, un tema iconográfico que viene desde el formativo y va durante todo el proceso cultural andino. Aquí también encontramos columnas, pequeñas columnas cuadrangulares hechas en barro, cerca a estos espacios donde se hacían las observaciones astronómicas de horizonte. Encontramos al menos 2 columnas cuadrangulares. Hemos hecho algunas observaciones que sí podrían marcar el paso cenital en este sitio y podrían ser de alguna manera las columnas que Garcilaso describía para los lugares de Quito y las costas de Quito, pero encontrarse en la costa central, en Pachacamac, otro lugar donde Viracocha viajó hacia el mar. Entre Pachacamac y Huaycán, el lugar que les he mostrado, además existe un importante petroglifo. Este petroglifo muestra al sol y a la luna, al igual que en Ingapique en Ecuador, y muy similar a las relaciones iconográficas que nos presenta Guamán Poma de Ayala.
Hacia el norte, en lo que es hoy la actual ciudad de Lima, encontramos Limatambo, el tambo de Lima, de Lima, un oráculo muy importante que era la par, ¿no? En este mundo dual andino era la par de Pachacamac. Aquí encontramos otro importante Ushnu, una gran plataforma inca llamada Huaca Santa Catarina, en la actualidad, pero es un Ushnu inca con esta figura zoomorfa al pie de ella del acceso, orientado especialmente hacia la observación también de la salida y puesta del sol en los equinoccios. Y aquí podemos ver entonces cómo, por ejemplo, hay esta relación entre Ushnus, equinoccios y felinos que hemos visto en Vilcas, Huamán, Huánuco, Pampa y Limatambo, es decir, en sitios de la costa, de la sierra. Y que esto es propio de la cosmovisión de los incas, en que los mismos estaban vinculados a los lados de la ventana del Coricancha por donde salía el sol, apuntando al sol. Finalmente, hacia el norte de Lima, Paramonquilla es una importante plataforma, un templo del sol documentado en los datos etnohistóricos que nos hablan de la Panchahuasi que existía aquí, de los sacerdotes del sol. Y Carteret hace un estudio y vincula una plataforma en el extremo de esta pirámide que apunta hacia la salida, a la puesta del sol en el solsticio de diciembre y también la visualización de efectos de luz y sombra hacia los equinoccios y solsticios. Pues bien, esta rica iconografía en las sociedades costeñas es comparable y compatible con las repeticiones iconográficas de Omán Poma de Ayala para identificar a los símbolos del sol y la luna. Y además tenemos también información particular de quienes observaban los astros. Por ejemplo, mi tocayo Juan Yumpa del pueblo de Uchucmar en Lucana y Ayacucho nos habla de este importante especialista andino, ¿no? Que a través de una vara podía observar el sol, el juego del sol y la luna, y también porta un quipu, que es el quipu de los años, el Huata Quipu Camayo. Además, tenemos información histórica acerca de los yancas, los sacerdotes astrónomos yungas de Huarochirí, que a través de las sombras que proyectaban los muros, como en este caso Volcanismería, o la salida del sol en los ciertos puntos del cerro, eran los marcadores de las importantes fiestas vinculadas a las deidades como Pariacaca y Pachacama, y se daba aviso por parte del especialista del Yanca a los pobladores para emprender los viajes de peregrinación hacia los santuarios de estas deidades. Pues bien, toda esta importante información arqueológica también histórica está reflejada también en una serie de iconografía vinculada a una tradición tan larga que llega hasta nuestros tiempos y que se puede simplificar en los bailes que se dan, por ejemplo, en el Valle del Colca, en los bailes de los Chimos, que se ejecutaba hasta hace poco en la costa norte del Perú. Y nos habla, pues, de una larga tradición que hasta el momento los pobladores de Taquile portan en sus fajas ceremoniales el calendario anual vinculados al ciclo de la luna y el sol y los ciclos productivos de sus actividades agrícolas, pecuarias, y que nos hablan, pues, de que estas representaciones de imágenes tienen una larga profundidad histórica de más de 4.000 años, que en la costa central, por ejemplo, empiezan con Buenavista, como lo mencioné, y se van hasta la época inca, y que también pueden verse reflejados en petroglifos, pinturas murales y los gráficos de Huamán Poma Ayala, como vemos en estas imágenes. Bueno, y sí, creo que en el límite del tiempo. Yo quiero agradecer a Johanna Broda, que inspiró mucho este trabajo, me acompañó también en muchos recorridos, conociendo mucho más acerca de las sociedades andinas, y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por su magnífica atención. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor Villanueva. El tema muy interesante, sobre todo la importancia de este aspecto central en la configuración de la visión, la observación de la naturaleza. Como estamos sobre tiempo, le pido a la doctora Broda que haga, si gusta, hacer algunos comentarios Bueno, sobre la... yo entiendo que estamos sobre el tiempo, pues empezamos tarde, pero también tenemos un programa magno, muy grande, y agradecemos muchísimo la presencia de Juan Pablo Villanueva. Para mí es una persona muy especial que me enseñó
pues lo principal de Perú, él me lo ha, o bueno, me ha proporcionado muchísima información y con muchísimo gusto me ha acompañado, hemos viajado juntos, también vemos um, la persona que nos guió en muchos lugares aquí abajo y agradecemos muchísimo tu participación. Ya has tenido mucha participación con nosotros, sobre todo en la UNAM y también en Puebla, en la UAP, y esperamos contar con tu colaboración en el futuro. Y yo personalmente estoy muy agradecida contigo y también toda la bibliografía que me has proporcionado a lo largo de los años. Y ya veo que ahora ya te has metido mucho en la gastronomía, que tengo entendido que esa relatoría tan completa es algo nuevo y muy importante que tú también te hayas metido en eso, porque en primer lugar eres arqueólogo y pues agradezco mucho tus enseñanzas y tu amistad. Muchas gracias. Pero sí entiendo que estamos sobre el tiempo y yo creo que vamos a tener que seguir, pero ya no depende de mí. También mi exalumna Estela está esperando hablar. Muchas gracias, Juan Pablo. A ti, Johanna, muchas gracias. A ti. Un abrazo, un gran abrazo. Un abrazo grande para ti. Gracias, doctor. Juan Pablo, gracias por su ponencia.